4. Desarrollo de tu personalidad. Cuando hablamos de atletas excepcionales, habitualmente también hablamos de personas con un carácter especial y que se enfrentan permanentemente, lógicamente, a situaciones que exigen máximos esfuerzos. Solo en algunas profesiones se exigen esfuerzos similares. Un deportista profesional se enfrenta semanalmente a sus propios límites. Muchos deportistas no consiguen mantener este ritmo tan exigente y más del 70% de ellos tiran la toalla cuando suben el nivel hacia la competición profesional. En general, son deportistas muy jóvenes que necesitan una ayuda para madurar. Especialmente es difícil para los padres prestar esta ayuda. Por un lado, están demasiado implicados emocionalmente y por el otro lado, entramos en una edad complicada, ¿no? Los deportistas jóvenes, donde el transcurso de la vida prepara los jóvenes a cierta desvinculación familiar. Aquí se puede ver muy claramente que el entreno mental va a ser parte del éxito. La personalidad y una mente entrenada ayudan a enfrentarse a las fuertes exigencias de la competición y también de enfrentarse a los fracasos, a los miedos y mantener o desarrollar una autoeficacia adecuada. 5. Encontrar tu identificación profesional. Tengo muchos contactos con tenistas de alto rendimiento y a menudo llegan hacia mí cuando notan que el éxito deseado sigue solo una meta muy lejana y parece inalcanzable. Desde su primera infancia han aprendido las técnicas y estrategias necesarias para poder jugar bien. Pero en muchas ocasiones los enfoques o hilos de aprendizaje siguen sistemas fijos según cada academia en cuestión. Pocas veces existen posibilidades para poder experimentar o desarrollar ideas propias. Obviamente es como dicen los entrenadores exitosos, que no se puede inventar algo nuevo cuando prácticamente ya se ha inventado todo sobre el tema. Por el otro lado, significaría que no hay más desarrollo. Pero si echamos un vistazo a la actualidad, vemos que, por ejemplo, en el tenis han cambiado las formas de jugar en los últimos 20 años. Encontramos más bien tenistas atletas con una preparación física brutal. Si aceptamos el arraigo a tradiciones y a la negación hacia unas ideas novedosas, no se hubiese inventado, por ejemplo, el fosbury flop, nunca, en el salto de altura en el atletismo. Hay que dejar espacio para algo de creatividad y para la búsqueda de una identificación adecuada, para que cada uno de los atletas pueda desarrollar su propia identificación. Justamente personas con carácter quieren probar ideas propias y por causa de una negación generalizada a menudo entran en frustración. En las sesiones de entrenamiento mental se escucha a los atletas y se consigue más espacio para alternativas, para hacer visible la creatividad de cada uno. No vale decir todo eso ya está inventado y por eso limítate a hacer que te digo. Para eso existe la monitorización, para comprobar si algo nuevo podrá funcionar o quizás no. Los entrenadores también tendrán que aceptar que experiencia no es todo. Es mucho, pero no es todo. Y un sistema de enseñanza necesita un espacio para aliviar la mente creativa de un atleta. Una monitorización funciona como un control con una verificación adecuada. Eso hace la diferencia entre profesionalización o simplemente rechazos generalizados. Número 6, un temazo. Tu motivación. Es obvio que la motivación de un deportista de élite debe ser alta. Lo que muchos no saben es que la motivación no es algo unifactorial. Más bien es compleja y depende de varios componentes.
Entonces, cuando las personas te dicen que debes tener la motivación alta, hablan de manera muy generalizada, sin saber qué parte de ella reforzar o cómo desarrollar una motivación intrínseca y sostenible, dando ánimos con frases como tú sí puedes, eres grande, vamos, ¿no? Estos son más bien un pequeño empujoncito en un momento concreto, pero realmente no puede afectar positivamente los profundos parámetros de la motivación. Entonces, si la motivación no solo depende de tus esfuerzos, tus ánimos en un momento concreto, ¿qué debemos tener en cuenta? En primer lugar, entender que existen por lo menos 4 componentes muy importantes y que estos 4 componentes interactúan permanentemente. Y en caso que falta una de estas partes, entramos en zona de peligro. La primera parte es el inicio hacia una motivación profunda. Se trata de la visión. Una visión es un deseo auténtico hacia una meta. Aquí ya podemos ver diferentes problemas. Si la visión no es auténtica, por ejemplo, porque un deportista muy joven cumple más bien con los deseos de sus padres y no ha conseguido interiorizar los deseos hacia un objetivo, entonces hemos construido una motivación sobre una base inexistente. Esto explica también por qué muchos jóvenes necesitan permanentemente estímulos extrínsecos. Eso lamentablemente no es sostenible. Una visión potente nos da paso a otro componente que llamamos la emoción. Son los sentimientos que experimentamos, por ejemplo, jugando un partido o simplemente una emoción pensando en nuestra identificación como deportista de alto rendimiento. Se entiende con facilidad que cuando una emoción es alta, entonces nos queremos esforzar con más ganas. Totalmente lo contrario pasa en caso de no tener emociones positivas. Ya podemos intentar animar a un deportista cuando no siente ninguna emoción. Se entiende que eso va a ser muy difícil. Y luego existe también la parte de las cogniciones. Aquí entramos, por ejemplo, en los temas de diálogos internos o a la concentración correcta según la necesidad de cada situación. Sabiendo eso, las interacciones de las diferentes partes se hace visible. Hablamos también de retroalimentación a las otras partes y gracias a una sana interacción entre todas ellas se puede construir una motivación sólida. 7. Tu monitorización. Son muy pocos los atletas que trabajan con monitorizaciones. Todos esfuerzos son pocos si no proyectamos todo lo importante en una monitorización. Por ejemplo, el control y el análisis de los éxitos y derrotas, los progresos, problemas, recursos, sentimientos de miedo, autoestima, autoeficacia, entre otros. La monitorización es parte de la profesionalización. Nos permite cruzar datos, por ejemplo, del bienestar, de la motivación con fechas, eventos, etc. Nos permite un análisis mucho más profundo, prevenir problemas y liberar recursos mentales del deportista. Pregúntate a ti mismo si trabajas con algún tipo de monitorización. Las planificaciones son exactas. No valen las presuposiciones o creencias. ¿Cómo puedo escuchar diariamente por parte de entrenadores o de atletas mismos? Ambas, las presuposiciones y creencias, son peligrosas como valoración. Habitualmente no son exactas y son filtradas a través de una gran subjetividad. La falta de exactitud ocurre siempre cuando solo analizamos a través de los sentimientos o nuestras opiniones. Aunque seas un profesional, solo sigue siendo
tu opinión no verificada, por lo menos no necesariamente. La monitorización es como un centro de información de manera analítica que puede ofrecer una gran complejidad que pocos tienen en cuenta. La monitorización no solo es un sistema de análisis o de control, no, también es una potente herramienta para conseguir mantener los atletas en la zona del flow, especialmente cuando se trata de personas con dudas sobre su autoeficacia.